El presidente Trump ha regresado a la oficina para un segundo mandato, y tras casi 2 décadas de una moratoria federal de facto sobre la pena de muerte, sorprendió al mundo al no solo restablecer las ejecuciones federales, sino al acelerar el proceso, impulsando varios casos de alto perfil con una urgencia que no se había visto en años. Para algunos, fue la tan esperada llegada de la justicia. Para otros, reavivó intensos debates sobre la ética de la muerte sancionada por el Estado. Pero más allá de en qué lado del debate te encuentres, un hecho permanece. La máquina de la muerte volvió a ponerse en marcha. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una pesadilla. Inspirada en los mecanismos reales de las ejecuciones modernas, revela lo que sucede cuando la justicia choca con el error humano, cuando los cócteles químicos fallan y cuando el condenado experimenta algo mucho peor que la muerte: un sufrimiento prolongado. Esta es la historia de Victor Graves, un hombre cuyos crímenes le aseguraron un lugar en el corredor de la muerte, pero cuyos últimos momentos se convirtieron en algo mucho más oscuro de lo que cualquiera podría haber imaginado. Y cuando su historia termine, quédate con nosotros, porque en la segunda parte analizaremos la realidad de la pena de muerte, cómo funciona, qué sucede realmente dentro de la cámara de ejecución y si podemos llamarla con sinceridad humana. Así que siéntate, respira hondo y prepárate, porque la muerte no siempre es el final, a veces es solo el comienzo. Víctor yacía atado a la fría mesa de acero en la cámara de ejecución. Sus muñecas y tobillos estaban sujetos con correas de cuero tan apretadas que sus venas sobresalían bajo su piel pálida. Su respiración era lenta, deliberada, con una leve sonrisa en las comisuras de su boca, como si creyera que podía engañar a la muerte una última vez. Pero la muerte no vino a negociar. La primera inyección entró, la que debía sedarlo, hacerlo rápido y silencioso. Pero los ojos de Víctor se abrieron de golpe. Su cuerpo comenzó a temblar, su respiración se volvió entrecortada y desesperada. Algo estaba mal. Su garganta convulsionó cuando una violenta oleada de náuseas lo golpeó. Sin advertencia, una gruesa bilis amarilla y fétida salió disparada de su boca. Chorros calientes bajaron por su barbilla, su cuello, y formaron un charco debajo de él. Su nariz también comenzó a gotear bilis como un jarabe podrido. Intentaba respirar, pero solo lograba gorgotear y toser. Sus dientes chocaban entre sí con tal fuerza que se rompieron. Fragmentos afilados de esmalte se esparcieron por sus labios y cayeron en el charco de bilis. Su boca se llenó de sangre. Su lengua, atrapada entre los restos de sus dientes rotos, quedó casi seccionada en 2. La segunda inyección llegó después, la que debía paralizarlo. Pero en lugar de quedarse quieto, su cuerpo reaccionó violentamente. Sus músculos se tensaron. Cada tendón de su cuerpo se estiró como cuerdas de un piano a punto de romperse. Su cabeza giró bruscamente hacia un lado con tal fuerza que su cuello crujió. Su cuerpo convulsionaba con tal violencia que el olor, áspero, amargo, inconfundible, llenó la habitación. Víctor se orinó y defecó encima, empapando su uniforme y goteando sobre el acero frío de la mesa. Pero no hubo pausa, ni alivio. Tiró de las correas con tal fuerza que los huesos de sus antebrazos se rompieron con un chasquido enfermizo. Sus manos, esas mismas manos que habían sostenido cuchillos y aterrorizado a sus víctimas, se torcieron hacia atrás, la piel se rasgó, los tendones se partieron, hasta que sus muñecas quedaron colgando rotas y flácidas. Su abdomen se convulsionó de nuevo, y esta vez, un chorro de sangre y bilis salió disparado de su boca como una fuente. Sus ojos, abultados, inyectados en sangre, desesperados, miraban fijamente las luces fluorescentes. Los testigos al otro lado del cristal dejaron de mirar. Algunos se desmayaron, otros vomitaron. Una mujer sollozaba sin control, sus manos cubriéndole la boca. Pero Víctor seguía vivo. Su mente, esa mente monstruosa y cruel, seguía completamente despierta, atrapada dentro de ese cascarón destrozado. La última inyección debía acabar con todo, la que detiene el corazón. Pero el corazón de Víctor luchó, se tambaleó, falló, y luego golpeó con latidos irregulares y frenéticos. Sus venas sobresalían como cuerdas gruesas a lo largo de su cuello. Su piel se volvió gris, luego púrpura, y finalmente negra en parches. Su cuerpo finalmente quedó quieto. El médico se acercó, revisó su pulso, y negó con la cabeza. Victor Graves estaba muerto.
Si acabas de escuchar nuestro escalofriante relato sobre Victor Graves y sus agonizantes últimos momentos en la mesa de ejecución, es probable que te hayan quedado algunas preguntas. ¿Qué sucede realmente durante una ejecución por pena de muerte? ¿Es tan rápida y sin dolor como nos han dicho? ¿O hay algo más oscuro, algo inquietante debajo de la superficie? Hoy vamos a alejarnos de las sombras de la ficción de terror y a adentrarnos en la fría y estéril realidad. Juntos, exploraremos la pena de muerte moderna. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se compara con los brutales métodos del pasado? ¿Qué medicamentos se utilizan? La fisiología de la muerte. ¿Y si realmente podemos llamarla humana? Comencemos. En su esencia, la pena de muerte, también conocida como pena capital, es la ejecución autorizada por el Estado de una persona condenada por un crimen capital, generalmente asesinato u otros actos considerados atroces por los estándares sociales. En la era moderna, el método más común en Estados Unidos es la inyección letal. Se introdujo a finales del siglo XX como una alternativa supuestamente más humana a métodos anteriores como la silla eléctrica, la horca, el pelotón de fusilamiento o la cámara de gas. En el pasado, las ejecuciones no solo estaban diseñadas para matar, sino también para infligir el máximo sufrimiento como un mensaje de disuasión para otros. La horca era uno de los métodos más comunes, pero una caída mal ejecutada podía resultar en una estrangulación lenta y dolorosa, en lugar de una ruptura instantánea del cuello. La silla eléctrica prometía una muerte más rápida, pero a menudo resultaba en escenas espantosas de humo, el olor a carne quemada, y múltiples descargas para asegurar que el prisionero estuviera muerto. La cámara de gas causaba una asfixia prolongada, con prisioneros arañando sus gargantas y convulsionando antes de morir. Y el pelotón de fusilamiento, un método que aún es legal en algunos estados, podía causar una agonía prolongada si los disparos no alcanzaban órganos vitales. En contraste, la inyección letal se introdujo con la promesa de una muerte pacífica. Pero, ¿es realmente pacífica? ¿Es realmente humana? Veamos qué sucede durante una inyección letal moderna. Un protocolo estándar de inyección letal generalmente involucra 3 medicamentos administrados de manera secuencial: tiopental sódico o pentobarbital bromuro de pancuronio cloruro de potasio. El primer fármaco, tiopental sódico o pentobarbital, es un barbitúrico destinado a inducir inconsciencia. El segundo fármaco, bromuro de pancuronio, es un agente paralizante que detiene el movimiento muscular, incluido el diafragma. El tercer fármaco, cloruro de potasio, es el encargado de detener el corazón. Cada medicamento tiene un propósito claro. El primero asegura que el prisionero no sienta dolor, el segundo asegura que no pueda moverse, y el tercero asegura que su corazón deje de latir. Pero aquí es donde las cosas se complican. En la realidad, si el primer medicamento falla, y esto sucede con frecuencia, el prisionero puede permanecer plenamente consciente y alerta, mientras el agente paralizante congela su cuerpo. Imagina estar completamente despierto, incapaz de moverte o gritar, mientras tu corazón arde y convulsiona bajo los efectos del cloruro de potasio. Ha habido múltiples casos documentados de ejecuciones fallidas. Algunos prisioneros han tardado más de 2 horas en morir, mientras que otros mostraban claros signos de conciencia durante el proceso. Entonces, ¿sienten dolor? La respuesta es, depende de si el primer medicamento funciona correctamente o no. Desde una perspectiva fisiológica, esto es lo que sucede. El barbitúrico, si es efectivo, ralentiza la actividad cerebral, induce la inconsciencia y suprime la percepción del dolor. El agente paralizante bloquea las señales entre los nervios y los músculos, deteniendo el movimiento, incluido el diafragma responsable de la respiración. El cloruro de potasio inunda el corazón con potasio, interrumpiendo los impulsos eléctricos necesarios para que lata, causando así un paro cardíaco. En un escenario perfecto, todo esto sucede en minutos y el condenado no siente nada. Pero el cuerpo humano es complejo y los protocolos de ejecución no siempre son perfectos. Líneas intravenosas defectuosas, medicamentos caducados o dosis incorrectas pueden conducir a ejecuciones fallidas, dejando al prisionero atrapado en un silencio agonizante mientras su cuerpo se apaga lentamente. Victor Graves, nuestro monstruo ficticio, encontró su final en la agonía.
La pena de muerte sigue siendo uno de los temas más debatidos y polarizantes en nuestra sociedad. ¿Es justicia o venganza? ¿Es un acto de humanidad o un resabio de tiempos más oscuros? Independientemente de dónde te posiciones en este debate, una cosa es segura: la ejecución no siempre es rápida, ni limpia, ni indolora. Gracias por escucharnos, y como siempre, dulces sueños, si puedes. Si encontraste este análisis interesante y quieres explorar más narrativas escalofriantes, asegúrate de seguirnos y suscribirte a nuestro canal. No olvides dejar un comentario y compartir tus pensamientos. Eso nos ayuda a crear más contenido como este. Este video está dirigido a audiencias maduras y tiene fines educativos y de entretenimiento únicamente. Aunque está inspirado en eventos y prácticas reales, esta historia es una obra de ficción y no representa a ninguna persona o evento en específico. Las opiniones expresadas son de los creadores y no constituyen asesoría legal, médica o ética. Se recomienda discreción al espectador.